¿Sabéis lo que es una crisis de fe? ¿Habéis pasado alguna vez realmente por una crisis de fe? Porque yo me gustaría esta mañana traer algunos pensamientos, algunas reflexiones a propósito de esa realidad. Nosotros no predicamos las crisis de fe, ¿no? Pero algunos estáis pasando por un tiempo así, en algún caso pues lo compartimos, estamos hablando, en otros lo guardáis, pero forma parte de la realidad de la experiencia cristiana. En algún momento, si somos honestos, tenemos que reconocer que la sufrimos, que es una crisis de fe. Pues son esos tiempos en los que la fe está en crisis, efectivamente. No es una cosa muy complicada de explicar, ¿no? Momentos en los que dudamos de la intervención de Dios en nuestra vida, pues no lo vemos. Momentos, etapas incluso, en los que sentimos que Dios está lejos, que está distante, y perdemos el ánimo incluso para buscarle. Y no encontramos estímulo para la oración, la vida devocional no nos transmite nada, la Iglesia no aporta mucho, entendemos que no tiene que ver con los demás, que tiene que ver con nosotros, pero tampoco sabemos salir de ahí. Y cuando empezamos en ese tiempo, la verdad es que, entre otras cosas, sentimos mucho miedo, porque no sabemos manejar eso y nos asusta pensar incluso que quizás es que nosotros, a diferencia de los demás, que se les ve que, en fin, lo tienen todo claro y que van adelante y están contentos con su fe, pues que a nosotros no nos pasa eso, que es que a lo mejor es que nosotros no somos cristianos de verdad, que hubo algún momento emocional, pero a lo mejor el problema es más gordo y es que nunca hemos estado cerca de Dios. Y sobre todo nos asusta la posibilidad de no superar ese tiempo, de quedarnos ahí, ¿no? Esa sensación de quedarse en tierra de nadie, desorientado, sin saber muy bien a qué agarrarse y sin saber muy bien tampoco cómo abordarlo. No es una experiencia única. A veces el lenguaje así ya conocido en nuestros oídos de la Biblia no nos deja ver que siempre ese ha sido un sentimiento cercano a los hijos de Dios. Quiero decir, muchos de los salmos lo que expresan, si lo dijéramos en los términos de hoy, pues lo que expresan son crisis de fe. A menudo los salmistas se dirigen a Dios y lo que expresan no es alabanza, gratitud o afirmación de la fe, sino todo lo contrario. Y, en fin, son muchos los textos, ¿no? Los que el salmista se dirige a Dios, se dice, clamo a ti y no me oyes. Has vuelto la espalda para no oír mi clamor. Vamos, ninguno de nosotros atrevería a ponerse en pie para orar y decir, Señor, no me haces caso. Es más, creo que pasas completamente de mí. Pero es lo que dice el salmista, es lo que siente. Será o no será cierto, pero el sentimiento personal es que por más que clamo, en ocasiones dice el salmista, has tapado tus oídos para no escuchar mi clamor. Eso es una crisis de fe. Así que no está tan lejos. Es verdad, no, claro, nosotros cuando intentamos buscar en la palabra, buscamos elementos de estímulo y de aliento, pero esta realidad forma parte de nuestra vida y debemos aprender a reconocerlo y debemos aprender a manejarlo. Porque además lo que suele ocurrir en esos tiempos es que la tendencia
primera es aislarnos. Nos aislamos de Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no siento nada? ¿Cómo voy a orar si no tengo nada que decir? ¿Cómo voy a la iglesia a cantar con todo? Pues si yo estoy fatal, ¿cómo? Y entonces nos distanciamos de Dios y nos distanciamos de los demás, nos aislamos y así las cosas tienden a empeorar. Antes de seguir, dejadme que os diga dos cosas. Creo que deben decirse. La primera es que rara vez la crisis de fe tiene un origen, digamos, intelectual, ¿vale? Una duda, una cosa que he leído y hace tambalear mi fe, algo que me han dicho, algo que he escuchado en la universidad, una vecina que me ha planteado una cosa que no sabía y entonces eso se convierte en una crisis. Francamente, eso no es así, ¿vale? Esa sería una razón honrosa, pero no es del todo cierto. Siempre hay cosas que pues no sabemos cómo trabajar, preguntas que no sabremos muy bien cómo responder, cuestiones que, en fin, pues es verdad, es un lío, pero en circunstancias normales eso no hace tambalear nuestra fe. Está ahí, habrá que preguntar, habrá que leer, habrá que saber, pero no, si hemos de ser honestos, no deberíamos agarrarnos a eso, porque además eso no nos ayuda, ¿no? A cada pregunta pues puede haber una respuesta, pero a cada respuesta sucede otra pregunta, así que ese es un capítulo que siempre está abierto. No, por lo que yo he vivido y por lo que yo he visto en otros, no tiene que ver con eso, al menos en origen y en la raíz. Más bien son las circunstancias de la vida, las pruebas. Más bien tiene que ver con esos tiempos en los que, si le tuviéramos que poner nombre honestamente, tendríamos que decir que son tiempos en los que nos sentimos decepcionados de Dios. Que no pasa nada, que se puede decir en voz alta. Porque son momentos en los que uno, francamente, esperaría otra cosa de parte de Dios. Nosotros somos muy correctos, pero en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, no ahora no sé el versículo de memoria, pero en el capítulo 3 de Lamentaciones, el autor se atreve a decir una cosa que realmente es llamativa. Sabéis que Israel ha pasado, Judá, por la ruina del país, la destrucción de Jerusalén, la ruina del templo, todo lo que eran, todo lo que tenían, la cautividad, todo se ha venido abajo. Y el autor dice, Dios se ha portado con nosotros como si fuera un enemigo. Buscaremos el texto porque alguno puede pensar que es demasiado atrevido, pero bueno, luego lo vemos. Pero vamos, creeros que está en la Biblia, ¿vale? Que eso es verdad. Dios se ha portado con nosotros como si fuera un enemigo. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto? Y esas situaciones de decepción con Dios o con otros cristianos, ¿no? Lo que este me ha hecho, yo esperaba y fíjate con lo que yo he hecho por él y ahora esto, o parecía que era no sé qué y ahora, madre mía, qué cosa ha cometido. Y en realidad son las cosas de la vida las que siembran estos pensamientos de duda, de inseguridad, que si los dejamos albergar, si hacen raíz, si se quedan en nosotros, pues efectivamente, como una bola, ¿no? Que comienza, una bola de nieve que comienza siendo nada y crece y crece y si no se enfrenta termina por arrollarnos. Y la segunda cosa que quiero decir antes de continuar, porque si no, no avanzaremos cuando vivimos estos tiempos, es que en algunas ocasiones, no siempre, probablemente no a menudo, pero en algunas ocasiones las crisis de fe son resultado del pecado. No de que es que hemos hecho cosas malas, que eso
nos acompaña lamentablemente muy a menudo, sino el pecado que es acogido en el corazón. Ese sentimiento de rencor que no hemos manejado. Ese golpe de soberbia que no hemos trabajado. La envidia que no hemos resuelto y que queda, ¿vale? No, estas cosas pasan todas por nosotros, pero deben pasar. Pero cuando cualquier realidad de pecado hace raíz dentro de nosotros, eso inevitablemente nos afecta de manera negativa. Leemos en el Nuevo Testamento que el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es mostrarnos a Jesús, es llevarnos a intimidad con Él, es traer a nosotros el fruto del Espíritu, ¿no? El gozo, la paz. Y el pecado estorba el ministerio del Espíritu en nuestras vidas. Por eso, donde el pecado encuentra acogida, ¿vale? Donde arraiga, donde aceptamos convivir con él, esa realidad debilita la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y no es de extrañar, efectivamente, que Dios parezca lejano, que esté distante, que no estamos conectados. El apóstol Pablo advierte en la epístola a los Efesios que el pecado entristece al Espíritu. No contristéis al Espíritu, no entristezcáis al Espíritu. Y en la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, recordáis, advierte también, no apaguéis el Espíritu. Y el pecado entristece al Espíritu, y el pecado apaga al Espíritu. A veces yo creo que en mi propia vida ha sucedido, y lo he visto también en algún caso, ¿no? Que la persona se queja, se lamenta de mil situaciones. Y claro, y cómo esto afecta mi vida espiritual, porque pues, lo que sea, ¿no? Porque pues, la iglesia, porque si es que la alabanza no sé qué, la predicación no me edifica, es que mi vecino me hace la vida imposible, es que mi mujer no me apoya, es que... y luego tengo una cosa, una duda que leí una vez, una cosa profunda, filosófica, que me marea y tal. Y en realidad, a veces, ¿vale? Por favor, a veces... Si fuéramos capaces de quitar todo eso y ir más adentro y bajar un poquito más a la raíz, encontraríamos que en el fondo nada de eso es definitivo. Y lo que hay es una cuestión que debe ser tratada delante de Dios porque tiene que ver con el pecado. Cuando la palabra de Dios dice que no hay paz para el impío, no se refiere meramente a la persona que vive ahí sumergida en la maldad más desastrosa. Quiere decir que no hay paz. Para el que no está cerca de Dios, no puede haber eso. Y el pecado lo altera. Así que yo quiero compartir otras cosas, pero no sería correcto abordar otros aspectos de este asunto si esto no queda mencionado primero. Probablemente... Quizás esto no es una predicación al uso, ¿no? No hay un versículo, un no sé qué, pero me gustaría dejaros algunos elementos en que si el Espíritu de Dios lo usa puede ayudaros, porque estas son realidades con las que con frecuencia nos enfrentamos. Yo lo que sí quiero deciros es que cualquiera que sea el origen, cualquiera que sea la razón y cómo hemos llegado a ese punto de desaliento, de confusión, todo eso, una crisis de fe no es esto que digo no es por quedar bonito, es que es verdad. Una crisis de fe que puede tener unos efectos lamentables, puede también llevarnos a una relación con Dios mucho más estrecha de la que teníamos antes de ese tiempo. Si podemos vivir esos tiempos de crisis, de confusión, no alejándonos de Dios,
sino buscándole a Él, por amargo que sea el proceso, vamos a salir bendecidos. Y nuestro conocimiento personal de Dios será mucho más estrecho. Fue el caso de Job, ¿recordáis la historia de Job? Si leéis buena parte de los capítulos, lo que encontramos es un hombre atravesando una crisis de fe terrible, porque él entendía que Dios le había abandonado. Aparte de todos los elementos que conocemos, de lo mucho que sufrió y todo ese tipo de cosas, la cuestión de fondo en Job es que se le venían abajo todas sus convicciones acerca de Dios. En resumen, no es ahora el momento, pero básicamente, según el conocimiento de Dios en aquel tiempo, la idea era muy sencilla: Dios premia a los buenos y Dios castiga a los malos. Y esa era la convicción de Job, y por eso Job había intentado mantener toda su vida en integridad delante de Dios, porque a quien actuaba con integridad, Dios le bendecía, y por el contrario, Dios castigaba al que andaba mal. Y ese criterio para la vida y ese criterio para su relación con Dios lo había mantenido durante décadas, durante toda su vida, y de pronto, más allá del hecho en sí, de la enfermedad, que Satanás, que todo aquello, pero en el fondo, con lo que Job se enfrenta no es solo la enfermedad o la falta de apoyo de su esposa, lo que se enfrenta es con algo terrible, y es que todas sus convicciones acerca de Dios se le venían abajo. No podía entender eso. Y por eso en muchos de los capítulos lo que encontramos es un diálogo angustioso con Dios, porque no es solo que entienda o deje de entender como un problema así de debate filosófico, sino que le va la vida en ello. Todo lo que ha sustentado su vida espiritual se está viniendo abajo. Lo más positivo, lo que nos transmite en este sentido la experiencia de Job, es que toda esa lucha en ese tiempo de crisis, toda esa lucha la hizo delante de Dios. No se alejó de Dios, buscó a Dios y le volcó todo su sentir. Se plantó delante de Dios buscando su rostro para expresarle honestamente todo lo que había en su corazón, pero cerca de Dios. Y de ese periodo terrible salió transformado interiormente, y su relación con Dios salió transformada también. Todos sabemos de memoria la expresión del capítulo 42, ¿no? Job se dirige a Dios y le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te conozco mejor. Te conozco más de cerca. Más allá de las circunstancias, que se cura, que no se cura, eso es otro capítulo, pero ¿entendéis? Job atraviesa un momento en que todo su planteamiento de fe se ve sacudido y se hunde y no sabe dónde agarrarse, porque no hay argumento, ni aún en la propia Escritura, tal como ellos lo entendían, que pudiera explicar el abandono de Dios. Pero en lugar de alejarse de Dios, se va buscando a Dios. Y ahí tenéis esos capítulos desgarradores. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa? Pues yo no sé qué, pues no me lo merezco, pues... Pero delante de Dios. Y en ese trato con Dios, Dios se hace infinitamente más cercano, más real en la vida de este hombre. Y fue el caso del apóstol Pablo. Hablaba con alguna persona de la congregación a propósito de él. Los capítulos del 7 al 9 del libro de los Hechos nos cuentan, ya sabéis, todo el proceso de su conversión y todo el trasfondo. Estuvo entre los acusadores de Esteban, guardó las ropas de los que apedrearon a aquel siervo de Dios, participó en la represión de la iglesia, persiguió a los cristianos, los arrestaba, los encarcelaba, les forzaba a renegar de su fe. Y cuando huían,
de Israel, buscando refugio, persiguió a los cristianos donde pudo, hasta Damasco. Y de camino allí sufrió una crisis dramática, ¿no? Jesús se hizo presente. Pero fijaos, quizás no es el ejemplo más preciso y más exacto, pero es muy ilustrativo, porque lo que tuvo el apóstol Pablo, lo que tuvo Saulo de Tarso, camino de Damasco, fue una crisis de fe. El hombre que iba hacia Damasco era un hombre seguro de su relación con Dios, con unas convicciones firmes acerca de lo que Dios quería, lo que Dios era y de cómo debía relacionarse con Dios, con el respaldo de toda una tradición religiosa de siglos, convencido de estar en el camino correcto y en la verdad. Y de pronto, en un instante, todo eso se le viene abajo. Ya lo sé, pasó del error a la verdad. No es eso lo que yo quiero considerar, sino el impacto que eso tuvo sobre su vida. Toda la seguridad de su relación con Dios, toda la seguridad de las convicciones acerca de la verdad de Dios, todo eso en un instante se le vino abajo. Y como resultado, y esa es una imagen que a mí siempre me ha sobrecogido, porque ese hombre que sale de Jerusalén seguro de sí mismo, sólido, potente, convencido, con convicciones súper sólidas y rehechas, dice el libro de los Hechos que entró en Damasco ciego, asustado y llevado de la mano de otra persona. Esa es la imagen de una crisis. Completamente desorientado, roto, con todos sus esquemas de fe alterados y descompuestos. En el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas, la epístola que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 1 Pablo cuenta acerca de su conversión y acerca de lo que pasó después. Podéis leerlo. Y cuenta que después de aquel momento de crisis, había salido de Jerusalén para ir a Damasco, y en este capítulo de Gálatas cuenta que tardó 3 años en volver a Jerusalén. Los estudiosos dicen que seguramente en ese tiempo, dice el propio Pablo dice que estuvo en Arabia en esos años. Probablemente, dicen algunos, estuvo ya empezando a predicar a los gentiles. Pero desde luego fue un proceso en el que tuvo que recomponer todo su entendimiento de la verdad de Dios, todo su entendimiento de su relación con Dios. Hasta el momento aquel de la crisis, todos sus conceptos y todas sus convicciones giraban en torno a la ley. A partir de entonces, toda su convicción espiritual giraba en torno a la figura del Cristo crucificado y resucitado. Y tuvo que recomponerlo todo. Y como resultado de aquello, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo. Trajo bendición al pueblo de Dios. Pero también él fue transformado. Y transformada su relación con Dios. Y fue un proceso duro, pero fue provechoso. Yo es lo que intento transmitiros, ya lo sé, picoteando un poco de por aquí y de por allí, pero quisiera guiaros a esto. Es verdad, el apóstol Pablo pasó del error a la verdad, ¿no? No esperaba todavía el Mesías y tuvo que aceptar que el Mesías ya había venido en Jesús, así que estaba equivocado y tuvo que... Es verdad, nosotros estamos en la verdad, o sea que eso no tenemos que pasarlo, ¿no? Pero a mí hay una frase que me persigue hace muchos años, de una hermana que también, un día orando, no sé, ella mencionó, y a mí me ayudó muchísimo porque me permitió poner en palabras lo que el sentimiento mío de años y años, y es, ella decía que tenemos que conocer al Dios en quien creemos. Tenemos que conocer mejor, si queréis, tenemos que conocer mejor al Dios en quien creemos.
porque son dos planos distintos de la misma verdad. Creemos en el Señor. Hemos hecho nuestro, pues, el credo apostólico, las verdades que aparecen en el Nuevo Testamento. Nuestra fe está anclada con firmes convicciones. Como Pablo, a diferencia de él, es que nosotros están ancladas en la verdad. Y él aún no lo tenía claro. Pero, ¿entendéis? Pero una cosa es hacer nuestras las verdades de Dios y otra cosa es conocer a Dios a partir de esas verdades. Y ese conocimiento, ese trato con Dios, esa relación con Dios, que en nuestro vocabulario decimos que tiene que ser personal, efectivamente, solo puede crecer en cercanía y en intimidad, solo puede hacerse más real, más auténtico, más despojado de verdades hechas y más nutrido de verdades vividas, solo por medio de estos tiempos de crisis. Por eso hay algo de mucho valor en esos tiempos, si no es por causa del pecado, pues lo que hay que hacer es corregirlo. Y sobre todo, si lo vivimos buscando a Dios. Que probablemente es lo que más nos cuesta. No lo diremos en voz alta, pero está en el corazón. Dios me ha decepcionado. No me ha ayudado. Yo esperaba otra cosa. Y no se dice de una forma frívola, no se dice de una manera falta de respeto, se dice con muchísimo dolor, pero es lo que uno siente. Ni siquiera es, cuando yo lo he escuchado, me ha parecido una expresión, si me entendéis, digna de respeto, porque no hay reproche en el sentido de ira, ¿no? Lo que hay es muchísima desolación. Pero cuando eso se establece en nuestro sentir, el paso siguiente es alejarnos de Dios. Quizás no en la apariencia, ¿no? Uno pues sigue tal, pero da un paso atrás. Y eso sí es una mala decisión. La experiencia de Job, lo que vemos del apóstol Pablo, de tantos, es que esos tiempos de confusión los atravesaron buscando a Dios. Y eso es lo que les ayudó. De alguna forma, de esas situaciones, no necesito ni poner ejemplos ni nada de eso, en fin, lo vivimos, lo conocemos bien. A mí, yo la asocio mucho con aquella imagen de Jacob, aquella noche terrible luchando con un ángel, ¿recordáis? Una figura misteriosa con la que toda la noche estuvo luchando. De aquella noche salió cojeando. ¿Recordáis el texto? El ángel tocó el talón y dice, desde aquel día Jacob anduvo cojeando. De alguna manera, quedó más frágil. Toda aquella seguridad que rozaba la soberbia de aquel hombre que iba arrollando y que si hacía falta pues pasaba por encima aún de su propio hermano y engañaba si era necesario y mentía y era un estratega, y recordáis, como tenía miedo del hermano, cuando la reconciliación, bueno, yo voy a buscar a mi hermano. Eso sí, primero, a ver, mi mujer, mis hijos, ir vosotros delante que yo me quedo aquí, me voy a tardar en los zapatos. Vosotros, a ver qué pasa, ¿no? Y pasó que aquella noche tuvo un encuentro con Dios que sacudió por completo lo más profundo de su ser. Que le obligó, dice el texto, a luchar con Dios, a remover todo lo que había por dentro. Y de allí, efectivamente, por un lado salió más frágil, salió cojeando, pero salió transformado. A veces, en un sentido, diríamos, no teológico, ¿no? Las verdades lo son y lo son. Pero en un sentido más personal, más de vivencia personal, de este tipo de situaciones salimos quizás hablando con menos rotundidad de algunas cosas. Porque ya hay expresiones que nos cuesta pronunciar. Dios te ayuda, no te preocupes, no te va a ayudar.
Pues resulta que eso depende. Hablaba anoche con efectivamente, un viejo amigo, este sí que de tiempo. Un hermano con toda su familia, fiel, íntegro en el Señor, no perfecto, pero íntegro en el Señor. Una vida dedicada a la obra de Dios, aún desde su empresa, y que en un momento determinado llegó a tener pues 50 empleados, 20 propiedades, y por circunstancias que desde luego no tenían que ver con él, lo ha perdido todo. Hoy no puede ser titular ni de un teléfono móvil. Y me decía anoche, pues algunos me decían, no te preocupes, Dios te va a sacar. Bueno, pues no le ha sacado. Y de hecho pagó un precio alto también anímicamente, ¿no? Como es lógico. Pero a la vez expresaba algo a la manera de Job. Todos son preguntas y dudas, y no están resueltas. Pero a la vez Dios se ha hecho mucho más cercano, mucho más real. Quizás ahora no puede hacer bandera de manera ligera y apresurada de estas grandes declaraciones que rescatamos de la Escritura. No tiene ánimo para eso. Como Jacob ha quedado cojeando. Pero a la vez hay algo infinitamente más profundo y más sólido que sustenta su corazón. Algunos tenemos no quiero enrollarme mucho más. Algunos tenemos un problema añadido. Los que hemos tenido la dicha, a mí me ha costado tiempo llegar a esta conclusión de que es una dicha, pero efectivamente lo es. Los que hemos tenido el privilegio de nacer en una familia cristiana, sucede, creo que se puede decir así, a nosotros que nos hemos formado en la iglesia, nos han enseñado la palabra desde pequeños y todo eso, sucede que nos han dado todas las respuestas antes de hacernos las preguntas. Y entonces, pues para cada teórico problema, pues tenemos la respuesta y el versículo que viene a propósito de eso. Sí. Hasta que las preguntas llegan de verdad. Pero no en teoría o en la escuela dominical, sino cuando nos caen encima. Y entonces, no es que no valgan las respuestas, es que hay que aprenderlas de otra manera. En ocasiones, las personas que nos hemos criado en este contexto cristiano, la crisis de fe toma este tono. Y es que, de pronto, esto que hemos repetido continuamente, porque lo creemos, porque está en nuestra convicción, pero parece que no da respuesta al sentir que hay en nosotros. Y viene la crisis. Pues entonces yo es que nunca tal, pues claro, esto fue cosa de mis padres, pero ahora yo me doy cuenta que nunca no. No es tan sencillo. No, lo que sucede es que, de nuevo, Dios nos está invitando a un nivel distinto de relación, no a conocer verdades nuevas, sino a conocer las verdades de siempre de otra manera. Esta es la cosa. De una manera más genuina, más personal, si queréis más auténtica, no porque antes no lo fuera, sino porque tiene un sentido mucho más propio, porque ahora esas verdades que siempre hemos recogido, acogido y anunciado, las circunstancias nos han forzado a masticarlas, a darle muchas vueltas. Bueno, ¿qué hay que decir con todo esto? Primero, que no cunda el pánico, ¿vale? Por una cosa, por otra, por una circunstancia, por otra, en un momento o en otro, todos estos elementos que dan solidez a nuestra vida espiritual, nuestro entendimiento de Dios, eso se verá sacudido, se verá sacudido.
Y como decíamos al principio, antes de darle más vueltas, hombre, asegúrate que no hay algo ahí que está estorbando tu trato con Dios, que no hay pecado que debe ser tratado, porque si es así, hay que resolverlo, ya sabes. Mientras callé, dice el salmista, mientras callé envejecieron mis huesos. Cuando lo confesé, el Señor me restauró, ¿vale? Pero si no tiene que ver con eso, y habitualmente no tiene que ver con eso, entonces, precisamente porque parece que Dios se difumina, precisamente porque parece estar más distante, precisamente porque no encuentra respuesta, precisamente por eso busca a Dios. Y agárrate de Dios. El único error que en esas situaciones podemos cometer es efectivamente volverle la espalda a Dios. Porque de su mano, y yo creo que eso lo habéis vivido seguramente, ¿no? De una forma o de otra, cuando ese tiempo de turbulencia pasa y todo parece que se descompone y al final se vuelve a recolocar, como alguien decía, volvemos al mismo punto, pero ya no somos los mismos. ¿Entendéis? No, ¿y qué ha pasado? Es que ahora he descubierto verdades que no sabía, es que ahora hay algo nuevo. No, puede haber algo nuevo. El Evangelio es el que es, ¿no? Volvemos al mismo punto, pero los que hemos sido tocados y transformados somos nosotros. Y Dios, siendo el mismo en quien creemos, ahora le conocemos de otra manera, un poquito mejor. Y eso es el provecho más hermoso en el que podemos pensar. Así que, dicho con temor y temblor, ¿vale? Porque son etapas muy complicadas. Pero dicho con temor y temblor, bienvenidas sean estas crisis si las vivimos en Dios. Y os he engañado, porque quiero deciros una cosa más antes de terminar. Esto yo creo que lo autoriza a decir la palabra de Dios, pero bueno, tampoco voy a discutir sobre eso. Pero ¿sabéis en qué creo que se nota que hemos superado ese tiempo de crisis? Pues yo creo que es en que amamos más. Y lo digo de verdad con absoluta convicción y con no poco pesar en lo que a mí toca. Pero creo que es lo que enseña la palabra de Dios. A veces pensamos que hemos salido de la crisis porque hemos encontrado un argumento nuevo que explica muchas cosas a nuestros interrogantes. O que hemos superado esa situación porque, mira, volvemos a estar tranquilos y ahora tenemos un cargo en la iglesia y trabajamos. No, eso... Si las crisis nos acercan a Dios, que es amor, sabemos que hemos aprendido de la crisis no porque sabemos más, sino porque amamos más. Y en la medida que pasan los años y algo de la vida voy aprendiendo, aunque sea en teoría, allá donde Dios se hace cercano, prevalece el amor, a la manera de Dios. Cuando el apóstol Pablo, superó aquel choque, ya lo hemos dicho, de predicar la ley, salió predicando la misericordia de Dios. Que siendo enemigos, ¿recordáis? Epístola a los Romanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Y esa fue su predicación. Y además, la centralidad de su vida y de su relación con el Señor fue el amor. 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos sacude por dentro, nos remueve por dentro. Era el amor. No simplemente una teología distinta o verdades
mejor entendidas o conceptos más claros acerca de Dios. No era eso. Claro que es fundamental la verdad. Pero esa verdad siempre apunta al amor, a un amor verdadero. Es más, claro, a nosotros nos cuesta ver ese cambio, pero imaginad por un momento a aquel hombre que él mismo dice que perseguía a los cristianos, que los metía en la cárcel, que era implacable, que los iba a buscar a cualquier lugar de los entornos y los traía otra vez, que les obligaba a jurar de su fe. O sea, hay que ser cruel para eso. Esa persona, la que escribe 1 Corintios 13, es la misma. A mí eso me parece asombroso. ¿Entendéis? Claro, no siempre podemos percibir esas cosas. El cambio, el apóstol Pablo pasó del error a la verdad. Pero lo decimos en ocasiones como si fuera una mera cuestión conceptual. Tenía ideas equivocadas y las corrigió. Claro que sí. Pero eso le permitió que pasaran más cosas. Y de aquel que era un hombre cruel. Escriba a los filipenses aquella declaración de que yo mismo daré lo mío y yo mismo me daré por amor de vosotros, aunque amándoos más, sea amado menos. Y bueno, esto lo ha escrito la Madre Teresa de Calcuta, lógicamente. No, esto lo escribe y lo vive alguien que tiempo atrás era nada menos que aquel Saulo de Tarso, que era el espanto de los cristianos. Así que no nos demos por satisfechos. A la hora de superar estos tiempos de aridez espiritual y de desierto, no nos demos por satisfechos como algo superado y resuelto hasta que no salgamos de ahí amando más. No creyendo más en Dios, sino amándole más. Y amando más alrededor. La cercanía con Dios se traduce en esto. Y yo, ya digo, ojalá fuera una experiencia personal más evidente. Pero la prueba del 9, de haber superado ese tiempo y haber vuelto al trato con Dios y todo ese tipo de cosas, no lo dan más argumentos. Lo da más amor, el amor de Dios en nosotros.